Hola a todos. Ayer lo habíamos dejado en el Tribunal Supremo, en el punto número 3, y vamos a estudiar este punto. Bueno, vamos a subrayar y vamos a ver qué habla o a qué se refiere cuando habla del Tribunal Supremo. Bueno, consagración del principio de unidad jurisdiccional es la plasmación en el artículo 123.1 de la existencia de un órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, ¿vale? Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia constitucional, que le corresponde al Tribunal Constitucional, al disponer que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Conoce y decide, en única instancia, los procesos de responsabilidad civil o penal contra el presidente y los ministros del Gobierno de la Nación, los senadores y diputados de las Cortes Generales, el presidente y los magistrados del propio Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional y otros integrantes de altas instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Asimismo, conoce y decide los procesos de ilegalización de partidos políticos a instancia exclusiva del Ministerio Fiscal o del Gobierno, requerido a ello por el Senado o el Congreso de los Diputados. También conoce y decide los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la ley contra las resoluciones de los tribunales inferiores. Continuamos. Por último, conoce y decide los demás procesos que la Constitución o la ley reservan a su competencia. El Tribunal Supremo goza de una posición análoga a la de las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, a causa de posición equivalente como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, que es el legislativo. En garantía de su libertad de funcionamiento, el Tribunal Supremo cuenta con la prerrogativa de ejecutividad de sus actos en virtud del principio de obediencia a las resoluciones judiciales firmes consagrado por la Constitución, en conjunción con el hecho de que la mayoría de las resoluciones de este tribunal son firmes por tratarse de soluciones a recursos contra actos de los tribunales inferiores. Además, el Tribunal Supremo es el único que puede ordenar la detención de sus propios miembros y solo él puede procesarlos y separarlos por responsabilidades civiles y penales en el desempeño de sus funciones. Adicionalmente, el Consejo General del Poder Judicial también supervisa el funcionamiento del Tribunal Supremo, aunque todos los actos de este Consejo pueden ser anulados por el propio Tribunal Supremo en vía contencioso administrativa. Bien, pues vamos con el 3.1. En este apartado 3.1 habla de la organización y el funcionamiento del Tribunal Supremo. Vamos a ello. El Tribunal Supremo está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo y por un número indeterminado de magistrados adscritos a las diversas salas que lo integran, todos ellos nombrados por Su Majestad el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Se nombran por el Rey y es a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En el seno del Tribunal Supremo existen órganos jurisdiccionales, es decir, encargados de administrar justicia en nombre del Rey, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y también órganos gubernativos y administrativos, es decir, aquellos con función de gobierno y dirección o de simple administración y auxilio a los otros dos grupos. Vamos con el 3.2 que habla de los órganos judiciales, las salas. Vamos a ello. El Tribunal Supremo está dividido en 5 salas,
que entienden que los recursos que se presenten contra las resoluciones de los tribunales inferiores y en primera y única instancia de los procesos sobre la responsabilidad del presidente y de los ministros del Gobierno de la Nación, de los senadores y diputados de las Cortes Generales, del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, del presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional y de otros integrantes de órganos constitucionales del Estado y las comunidades autónomas, siempre según los respectivos órdenes jurisdiccionales de a continuación. Vamos a ver. Órdenes judiciales. Sala primera de lo civil, Sala segunda de lo penal, Sala tercera de lo contencioso administrativo, Sala cuarta de lo social, Sala quinta de lo militar. ¿Vale? Estas serían las salas. Además, dentro del Tribunal Supremo existen unos órganos jurisdiccionales especiales. Vamos a ver cuáles son. Uno, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que resuelve los conflictos positivos y negativos de jurisdicción que se susciten entre los juzgados o tribunales y la Administración. Y está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, 2 magistrados de la Sala tercera, de aquí, de lo contencioso administrativo, y 3 consejeros permanentes del Consejo de Estado. ¿Vale? Bien. Una sala de conflictos de jurisdicción que resuelve los conflictos positivos y negativos de jurisdicción que se susciten entre un órgano judicial perteneciente a la jurisdicción ordinaria y un órgano judicial perteneciente a la jurisdicción militar. Está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, 2 magistrados de la sala correspondiente al orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria en conflicto y 2 magistrados de la sala quinta de lo militar. Una sala especial de conflictos de competencia que resuelve los conflictos positivos y negativos de competencia que se susciten entre órganos judiciales pertenecientes a distinto orden jurisdiccional. Está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, por un magistrado de cada una de las salas correspondientes a los órdenes jurisdiccionales en conflicto. Y por último, una sala innominada, descrita en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que conoce de los procesos de ilegalización de partidos políticos, de los procesos sobre declaración de error judicial y sobre responsabilidad en ejercicio de funciones jurisdiccionales de las demás salas del Tribunal Supremo y de otros procesos de especial importancia. Y está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Bien, vamos a pasar al 3.3. Vamos con los órganos gubernativos. Con subordinación al Consejo General del Poder Judicial, los órganos gubernativos del Tribunal Supremo son los encargados de conocer y resolver las cuestiones de índole administrativa y de funcionamiento del tribunal y sus órganos jurisdiccionales. Son gubernativos los siguientes: el presidente del Tribunal Supremo, órganos de administración, vamos a ver cuáles más, esos 2 solo. Bien, vamos a ver entonces entre los órganos gubernativos, el primero es el presidente del Tribunal Supremo, y vamos a ver lo que dice. La sala del Gobierno del Tribunal Supremo, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de cada una de sus salas y un número de magistrados igual a estos, elegidos por el procedimiento arbitrario en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego los órganos de administración, que dice que la Secretaría del Gobierno del Tribunal Supremo, el Gabinete Técnico de Documentación e Información, el Departamento de Archivo, Biblioteca e Información, también el Departamento de Informática y el Registro General, son órganos administrativos y técnicos que posibilitan el funcionamiento del tribunal en sus respectivos ámbitos de actuación. Vale, pues vamos a ver ahora la organización judicial española. Lo vamos a estar subrayando con otro color. En este punto 4 vamos a estar viendo, como digo, la organización judicial española. Vamos a ello.
Todos los órdenes quedan organizados con una estructura semejante, con las modalidades que para cada uno de ellos impone su peculiar cometido. Esta organización se basa en una primera instancia ante un órgano unipersonal y en una segunda instancia ante un órgano colegiado. Vale, primera instancia, órgano unipersonal. Segunda instancia, órgano colegiado. Y un recurso de casación cuya misión fundamental es la unificación de la interpretación de la ley y la salvaguardia del principio de legalidad. Según el artículo 26 de esta ley, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. Juzgados de paz, juzgados de primera instancia de instrucción, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Y Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. ¿Vale? Según el artículo 26 de la LOPJ, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. Hemos dicho de paz, primera instancia, mercantil, violencia sobre la mujer, penal, contencioso administrativo, social, menores y vigilancia penitenciaria. Audiencias provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y Audiencia Nacional del Tribunal Supremo. Bien, esto es importante, ¿vale? Aquí tenemos un esquema, por si queréis echarle una captura de pantalla y así pues lo podéis ver mejor y organizarlo en vuestra mente un poco mejor, ¿no? Vale, vamos con el 4.1 que habla del Tribunal Supremo en el ámbito de, como hemos dicho, aquí, en la organización judicial española, vamos con el Tribunal Supremo. Consagración del principio de unidad jurisdiccional es la plasmación del artículo 123.1 de la existencia de un órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia constitucional que corresponde al Tribunal Constitucional, como hemos leído antes, al disponer que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Conoce y decide en única instancia los procesos de responsabilidad civil o penal contra el presidente y los ministros del Gobierno de la Nación, senadores y diputados de las Cortes Generales, el presidente y los magistrados del propio Tribunal Supremo y vocales del Consejo General del Poder Judicial, también el presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional y otros integrantes de altas instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Asimismo, conoce y decide los procesos de ilegalización de partidos políticos a instancia exclusiva del Ministerio Fiscal o del Gobierno, requerido a ello por el Senado o el Congreso de los Diputados. También conoce y decide los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la ley contra las resoluciones de los tribunales inferiores. Y por último, conoce y decide los demás procesos que la Constitución o la ley le reservan en su competencia. El Tribunal Supremo goza de una posición análoga a la de las Cortes Generales y del Gobierno de la Nación a causa de posición equivalente como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. En garantía de su libertad de funcionamiento, el Tribunal Supremo cuenta con la prerrogativa de ejecutividad de sus actos en virtud del principio de obediencia a las resoluciones judiciales firmes consagrado por la Constitución, en conjunción con el hecho de que la mayoría de las resoluciones de este tribunal son firmes por tratarse de soluciones a recursos contra actos de los tribunales inferiores. Además, el Tribunal Supremo es el único que puede ordenar la detención de sus propios miembros y solo él puede procesarlos y separarlos por responsabilidades civiles y penales en el desempeño de sus funciones. Adicionalmente, el Consejo General del Poder Judicial también supervisa el funcionamiento del Tribunal Supremo, aunque todos los actos de este Consejo pueden ser anulados por el propio Tribunal Supremo en vía contenciosa administrativa. Como veis, este texto es muy parecido al que hemos leído antes. Vamos con el 4.2, que habla de la Audiencia Nacional. Vamos a ello. La Audiencia Nacional es un órgano judicial que conoce y decide causas de especial trascendencia criminal,
política o social. Está compuesta por las salas de apelación de lo penal o de lo contencioso administrativo y de lo social. Esta Audiencia Nacional conoce y decide las causas por delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. Conoce y decide en el orden penal y en los órdenes contencioso administrativo y social las causas relativas a otras materias de especial importancia, como por ejemplo crimen organizado, falsificación de moneda y delitos contra la seguridad del Estado. También conoce y decide los procesos relativos a otras materias reservadas por la ley a su competencia. Bien, aquí tenemos otro esquemita de la Audiencia Nacional, por si queréis echarle un pantallazo, pues para que lo tengáis un poco más organizado en vuestra cabeza y demás, ¿vale? Ahí os lo dejo unos segundos. Y bueno, pues ahora vamos a ver los tribunales superiores de justicia. Vamos con el 4.3. Tribunales superiores de justicia. Las comunidades autónomas poseen órganos ejecutivos y legislativos propios, independientes de los del Estado, que son elegidos por sus ciudadanos para ejercer los poderes de la comunidad. No obstante, el poder judicial es único y las comunidades autónomas no poseen una administración de justicia propia, sino que participan en la gestión de las competencias administrativas de la misma, pero los órganos judiciales son siempre los del Poder Judicial único. La Constitución y los respectivos estatutos de autonomía establecen un Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad autónoma. Estos tribunales son los órganos judiciales ante los que se agotan las sucesivas instancias procesales de las causas iniciadas en las respectivas comunidades, sin perjuicio de la competencia superior del Tribunal Supremo y del conocimiento y decisión atribuidos a los órganos jurisdiccionales centrales en materias especiales. Los tribunales superiores de justicia están compuestos por las salas de lo civil y la sala de lo penal, y de lo contencioso administrativo también de lo social, ¿vale? Tribunales superiores de justicia compuestos por sala de lo civil y lo penal, sala de lo contencioso administrativo y sala de lo social. Estos tribunales superiores de justicia conocen y deciden los procesos de responsabilidad civil o penal contra los presidentes y consejeros de las respectivas comunidades autónomas, contra los miembros de sus asambleas legislativas y contra altos cargos de la administración autonómica y jueces y magistrados de los tribunales inferiores. Conocen y deciden los recursos de casación en materia de derecho propio de las comunidades autónomas. Vale, vamos a seguir. También conocen y deciden los procesos relativos a otras materias reservadas por la ley a su competencia. Los tribunales superiores de justicia toman el nombre de la comunidad autónoma respectiva y extienden su jurisdicción a todo el territorio de esta. Vale, ahora vamos a las audiencias provinciales. De provincias, audiencias provinciales. Son el órgano judicial superior de cada provincia y conocen causas de índole civil y penal. En el orden civil conocen y deciden principalmente de los recursos de apelación que se presentan contra las sentencias y demás resoluciones de los juzgados de primera instancia. En el orden penal conocen y deciden principalmente las causas por delito no reservadas por la ley a otro tribunal por razón de la materia o de la persona, así como los recursos contra las sentencias y demás resoluciones de los juzgados de lo penal. Las audiencias provinciales toman el nombre de la capital de la provincia respectiva y extienden su jurisdicción a toda esta. La provincia coincide con la división administrativa del mismo nombre. Vamos aquí a ver un pequeño esquemita de las audiencias provinciales, del orden de lo penal y del orden de lo civil. En el orden de lo penal dice que son las causas por delitos castigados con penas graves, ejemplo, prisión superior a 5 años, salvo que se atribuyan otros órganos.
recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción de lo penal, de vigilancia penitenciaria de menores y de violencia sobre la mujer en materia penal. Y luego está el orden civil, recursos contra resoluciones de juzgados de primera instancia, juzgado de lo mercantil y juzgado de violencia sobre la mujer en materia de lo civil. Cuestiones de competencia entre juzgados de la provincia sin superior común. Esto es importante. Y recusación de sus magistrados en su caso. Acordaros, si habéis estudiado la ley, el proceso administrativo común, lo que era la recusación. Bien, vamos con el 4.5, que habla de los juzgados de primera instancia e instrucción. Primera instancia e instrucción. Los juzgados de primera instancia están servidos por jueces profesionales. Son órganos jurisdiccionales unipersonales que tienen competencia en materia civil. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. En algunos casos, por razón de la población, están diferenciados los juzgados de primera instancia y de los de instrucción, correspondiendo a los primeros el conocimiento de asuntos civiles y a los segundos el de asuntos penales. Bien, ahora tenemos un esquema que podéis hacer un pantallazo para que os quede más ordenado y mejor entendible quizá, ¿vale? Un pantallazo en el cual podéis echar un vistacito a la vez que estéis estudiando la lección o a la vez que estéis escuchando esto, podéis dar al pause y mirarlo. Continúa diciendo, los juzgados de primera instancia tienen a su cargo el registro civil de su zona y por delegación de estos, de los de paz, de conformidad con lo que establezca la ley. En las poblaciones en las que haya varios jueces de primera instancia, uno de ellos desempeñará con exclusividad funciones de registro civil. El registro civil español, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Registro Civil, se divide en 4 secciones denominadas de la siguiente manera. 1. De nacimientos y general, 2. De matrimonios, 3. De funciones y 4. De tutelas y representaciones legales. Vamos a ver ahora los juzgados de paz. Los juzgados de paz, dice, existen en poblaciones menores donde no hay juzgado de primera instancia e instrucción y están servidos por jueces legos, nombrados por la Sala del Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma a propuesta del ayuntamiento de la localidad para un periodo de 4 años. Conocen y deciden causas civiles de menor cuantía y causas penales por faltas leves y también desempeñan funciones de registro civil. Bien, vamos a continuar. En el siguiente vídeo veremos el Ministerio Fiscal, así que allí te espero. Un saludo.